del que el hermano Chisquetó sacó una versión, no sé si lo habéis oído, un poco distinta, más. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Pero es curioso, yo no lo había dicho tampoco como suelo hacer, porque me gusta que el Señor sea el que confirme o no. Pero viene muy bien este himno, un himno clásico, que si os habéis fijado en la letra habla de sacúdete el sopor, despierta, iglesia, levántate, porque el Señor está próximo a venir, ¿no? Y bueno, no es exactamente de esto de lo que quiero hablar, pero tiene mucho que ver con lo que quiero decir. Bueno, hemos leído un texto, no sé si alguna vez lo habéis leído o habéis oído predicar de él. Yo no he oído nunca predicar de este texto. Hay textos que parece que estuvieran como, están ahí en la palabra, pero como que, y sin embargo hay otros que escucháis, como se suele decir, tropecientas predicaciones del mismo texto, ¿no? Y es verdad que cada cosa tiene su lugar, pero yo por lo menos soy de los que pienso que si Dios nos ha dado todo esto, es porque todo esto nos hace falta. Aleluya. Hay gente que incluso se vuelve loca pensando en cómo se hizo el canon y que si los hombres y tal. Yo personalmente, hace tiempo ya que dije, bueno, sí, los hombres pueden intervenir de 20.000 maneras, como también y en el antiguo Israel hubo muchos profetas, pero aquí han quedado los que Dios ha querido que queden. Y entre otras cosas porque Dios es dueño de la historia y de los acontecimientos, y por mucho que quieran los hombres, y de eso sí que quiero hablar hoy, no van a poder hacer más que lo que Dios les permita. Y yo creo, no tengo ningún problema cuando me vienen y tal, si tú quieres creer eso, que si la palabra de Dios es palabra de hombre porque la han hecho, bueno, vuélvete loco. Pero yo creo que el Espíritu Santo intervino en la creación del canon. Y estos son los libros que Él ha querido dejar y Él tendrá sus razones. Aleluya. Pero eso sí, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si el Señor nos lo ha dejado todo, es por algo. Y además lo digo, hermanos, porque, por ejemplo, este es un tema al que no se suele hablar mucho y no se le da mucha importancia, pero bueno, vamos a empezar por el principio. El primer versículo que hemos leído, versículo 5, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Empieza fuerte, ¿eh? Maldito, eso de maldito, por eso ciertos textos no se cogen muchas veces. Lo mismo que yo he oído a cristianos decir que a nosotros solo nos vale el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya no. Y hay quien me ha dicho, incluso ha ido más lejos, ha dicho, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo.
claro, cuando además hay textos que se eluden y otros textos que los resaltas, te olvidas del Salmo 119 que dice: la suma de la palabra de Dios es la verdad. La suma de la palabra de Dios, sin dejar nada. Y creo que fue alguien conocido de nosotros quien dijo: ni una coma ni una tilde pasará de, hasta que todo se haya cumplido. El Señor dice, por si alguno todavía no lo tiene claro: yo no he venido a derogar. Ese es otro de los errores que muchos, incluso cristianos, cometen. El Señor no ha derogado nada. El Señor lo que ha hecho es cumplir. Entonces, toda la parte sacrificial y toda la parte que le correspondía para perdonar pecados, por ejemplo, y tal, hoy no hay que hacerlo, no porque se haya derogado, sino porque se ha cumplido en Cristo Jesús. Pero la ley de Dios, la ley moral sobre todo, esa no ha desaparecido. Y además, tampoco somos consecuentes muchas veces porque yo, por ejemplo, qué sé yo, algo que hoy desgraciadamente, desde mi punto de vista, yo respeto a todos, como siempre digo, yo no juzgo a nadie, pero me limito a lo que dice la palabra. Hoy, qué sé yo, el venir a la iglesia y a lo mejor, ya no digo ni que estés casado, a lo mejor estás en adulterio o estás una canita al aire de vez en cuando, no importa, o cosas así, porque, hermanos, que tú peques y te des cuenta y te arrepientas, vale. Pero lo que a mí me pone los pelos como escarpia es gente que peca y justifica el pecar. Eso me da un temor tremendo. Porque tú es como si quisieras justificar tu comportamiento delante de Dios. Y esto es más serio de lo que parece, hermano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aún dentro de los evangélicos tenemos que reconocer, hermanos, que hay más espíritu religioso de lo que parece. Porque creemos que haciendo ciertas cosas, los católicos tienen toda la parafernalia del santoral y de toda la parsimonia que se monta. Pero seamos sinceros, con el corazón en la mano. ¿Cuántos evangélicos? Yo he vivido una época, la gente iba detrás de Gigi Ávila, la gente iba detrás de Anacondia, la gente... Y a mí el Señor una vez, a través de un texto, me dejó sentado. Porque yo tuve también mi época, claro, yo quería ver el poder de Dios y yo entendía que el poder de Dios era ver grandes manifestaciones, grandes shows, grandes cosas. El Señor me fue poco a poco bajando los humos. Y una vez me hizo fijarme en el texto donde el Señor se le aparece a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquello me hizo en la cabeza. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día los judíos idolatran a Moisés y a Abraham. Pero lo importante no es Abraham, ni Moisés, ni Isaac, ni Jacob, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el importante. Y ese es al que hay que tener en cuenta. Y todo esto, ¿por qué lo digo a fin de cuentas? Porque uno
cada uno de nosotros debería examinarse cuidadosamente cada día, yo creo. Porque nos acercamos a tiempos, yo creo que hay gente, una vez también me tropecé con un hermano que estaba como muy seguro de que, bueno, él, como estaba en el Señor y venga lo que venga y pase lo que pase, como que él no iba a caer nunca. Y a mí aquello me impactó porque, no sé, yo, en fin, vuelvo a decir, no juzgo a nadie, pero a mí me pareció prepotencia, como diciendo... Porque yo escucho, por ejemplo, cuando yo escudriño la Biblia, si tú te vas leyendo todos los textos posibles, tú sabes que hay una frase del apóstol Pablo, que por cierto dice, he llenado del Evangelio todo esto conocido. Y sin embargo en otra ocasión dice, yo pongo mi cuerpo en disciplina, no sea que habiendo yo sido heraldo, al final pueda ser rechazado. Y tiene otra frase que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, esto no es una cuestión de broma, hermano. Esto es un tema serio. Y este texto, que claro, supongo que muchos nada más que al leer la palabra maldito, y como está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y alguno además puede justificarse a sí mismo incluso diciendo, es que en el Nuevo dice, bendecid, bendecid y no maldigáis. Porque hay gente que le da... Pero hermano, yo creo, vamos a ver, si tú eres sincero y lees tal como está y lo lees en tu idioma y es una buena traducción, yo creo que se entiende perfectamente al menos la mayoría de las cosas de lo que dice la palabra del Señor. Lo que pasa es que no será, como dice en el Nuevo Testamento, algunos teniendo comezón de oír. ¿Qué es el comezón? Que te escuece lo que estás escuchando, no te gusta. Entonces dices, bueno, no me gusta esto que me está diciendo, ¿qué hago? Pues le doy una explicación que aunque yo sé que en el fondo no cuadra con lo que dice, pero a mí me va a satisfacer y ya no me escuece tanto. Entonces, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito. Supongo que la primera imagen que nos viene a nosotros todos es el Señor te va a fulminar con un rayo porque eres maldito y porque tal. No, hermanos, si es más sencillo, yo creo que si lo cogemos tal como está, ¿qué te está diciendo? Dice, si cogemos todo el versículo, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Qué le dice el Señor a Israel en un momento dado cuando lo saca de Egipto? Yo he puesto delante de ti dos caminos, uno de vida, otro de muerte, uno de bendición, otro de maldición. No es que el Señor te va a hacer nada, es que tal como están establecidas las cosas, si tú coges el camino ancho, que tampoco el Señor te engaña, el camino de vida es estrechito. Te vas a dar con las paredes de vez en cuando, pero es seguro, te da vida. El otro a lo mejor es más cómodo, pero es un camino que te lleva a la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo? Además dice el varón,
Aquí sí se podría aclarar un poquito. Podría haber dicho incluso el hombre que confía en el hombre, pero hay una expresión, y bueno, esto es opinión mía, creo que puede ir por ahí, porque creo que es lo que más sentido le da, pero lo digo como opinión mía porque cada uno que piense lo que quiera. Porque este varón, sobre todo en el Antiguo Testamento, se usaba mucho la expresión el varón de Dios. Entonces, este texto puede muy bien estar relacionado al decir el varón que confía en el hombre. Se está refiriendo a aquella persona que, como los antiguos profetas, se supone que están en la presencia de Dios y que estando en la presencia de Dios, en un momento dado confían. Tener su brazo por carne, yo creo que se entiende qué es lo que es. La fuerza humana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ojo, podríamos decir, ojo con vosotros los que de verdad estáis en mi presencia. ¿En dónde está tu confianza? Puede parecer una cosa incluso fuera de lugar en muchas cosas, pero fijaos, vamos a recordar algunos versículos que el mismo Señor dice. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo llama el Señor a la época inmediatamente antes que venga el Señor? ¿Cómo la llama? ¿Os acordáis? La gran Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿De dónde viene? De Babel. ¿Qué pasó en Babel? Se confundieron las lenguas. Babilonia significa confusión. Entonces, una época de confusión, una época donde el amor de muchos se va a enfriar. El Señor te dice que puede llegar un momento, yo espero que no lo veamos, pero podría ser en cualquier momento, que los de tu propia casa te pueden entregar. Que habrá división incluso en tu casa, si tú quieres ser fiel al Señor, claro está. Dice que Satanás, aún a los escogidos, si pudiera, se los iba a llevar por delante. Todo eso está escrito en la palabra. Ahora, ¿cómo enfrento yo eso? Tú sabes también, por ejemplo, que se tienen básicamente, según lo que la Escritura nos enseña, se van a levantar dos tipos de iglesia a nivel mundial. Hay una iglesia que se llama la Gran Ramera, que entre otras cosas dice que tiene un cáliz lleno de la sangre de los verdaderos cristianos que han sido expurgados. Monta sobre una bestia, que sabemos quién es, ¿no? Satanás. Satanás, claro. Entonces, el Señor nos apunta cosas, pero para que examinemos y en lugar de querer saber 4 detallitos que nos indiquen, no va a ser la cosa tan fácil. Si fuera la cosa tan fácil, podríamos decir que el Señor incluso nos podía haber dicho, mira, cuando pase esto, esto, esto y esto,
tú ya sabes que al otro día yo vengo. Si el Señor no lo ha dicho así, ¿será evidente que el Señor nos está avisando de que los acontecimientos no van a venir de esa manera? A una iglesia le dice, yo te libraré de la hora de, ¿quién se acuerda? De prueba que va a venir sobre este mundo. Nosotros pensamos en los cataclismos, en esto, en lo otro, las desgracias, pero el Señor, el énfasis, si os fijáis en casi todos los textos, lo mismo que cuando dice, mirad que os lo he dicho antes, por tanto, ¿qué les recomienda? Velad y orad. Es decir, el remate de casi la mayoría de todos esos textos es velad y orad. Estad atento. ¿Por qué? Pues como dicen en mi tierra, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, si tú estás dormido espiritualmente, va a venir la corriente y te va a llevar. Porque vuelvo a decir, no creáis que va a ser tan fácil. Satanás sabe muy bien mezclar la verdad, la mentira y utilizar la palabra del Señor. ¿Con qué tienta Satanás al propio Jesús? Con la Biblia, con las Escrituras. Le dice, mira, escrito está. Tú le puedes decir, tú eres un hijo de Dios de verdad, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué tienes que sufrir esto? Y claro, una cosa es muy fácil cuando tú estás bien, pero tú imagínate cuando llevas ya 40 días en el desierto, estás que si no fuera por la gracia de Dios no te mantienes ni en pie. Y te viene uno y te dice, venga, dile a las piedras que se conviertan en pan. No seas tonto, hombre. A ver quién es el guapo que se resiste. Entonces, no siempre la cosa es tan fácil. Pero sobre todo no es fácil, y ya voy más directo a lo que quiero decir, porque desgraciadamente, aunque nosotros estamos guardados por la gracia de Dios, la carne aún está ahí y el mundo aún está ahí. Y si os cogéis el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, todas terminan con una frase que está en todas. Al que venciere, yo le daré. Al que venciere. Entonces, Dios te llama a luchar y a vencer la batalla. No simplemente a venir al culto, a ser un religioso más y a cumplir 4 normas y que Dios, Él soluciona problemas, que le vamos a poner, porque siempre queremos que el Señor nos solucione los problemas, pero que no nos diga lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. No. Pero sobre todo hay un peligro, que es el que hoy quería hablar. Porque el otro día el Señor, no voy a dar nombres porque tampoco viene, pero viendo la situación incluso mundial, no solo de España, pues digamos así, yo tenía una cierta ilusión en un personaje que digo, bueno, este quizás puede arreglar el panorama y poner un poco de orden
y que las cosas socialmente, además viendo tanto sufrimiento que está viendo, tantas criaturas y todo lo que está pasando. Pero en un momento dado este personaje lo veo por la tele, dice un par de cosas y algo dentro de mí, crack. Y el Señor me recordó este texto. Ay de aquel que pone su confianza en el hombre, sea quien sea. Aleluya. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ni siquiera con los siervos de Dios, hermanos. Todos los siervos de Dios, el mismo Moisés, del que el mismo Señor dice, Él es fiel en toda mi casa. Pero falló. Dios, y esto a ver si se me entiende bien y queda bien claro, porque esto sí me interesa. Porque hay algunos que incluso me lo dicen y tal, no, es que tienes que confiar en esto, tienes que confiar. Dios no nos ha llamado a confiar en ningún hombre. Dios nos ha llamado a amar al que tienes al lado. Y tú me dirás, César, es que, no sé, me parece que está yendo un poco extremo. Léete en el Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, donde dice que el propio Jesús no confiaba en ellos porque Él sabe lo que hay en el hombre. Y tú no necesitas confiar en el sentido pleno de lo que confiar significa. Evidentemente no significa que para ciertas cosas y del que tienes al lado, pero nunca se sabe si te puede llevar la sorpresa. Entonces, si tú confías en el sentido de descansar en que esa persona no te va a fallar nunca y puedes abandonarte completamente, eso nunca lo hagas. Eso solo lo puedes hacer en Jesucristo. Porque no necesitas confiar si tú amas para que esa persona no te defraude. Porque el problema es que estamos esperando en los otros, nos defraudamos con la mínima cosa y estamos enfocando incluso mal el amor. Y eso te lo soluciono rápidamente. Mírate a ti mismo. ¿Nunca has fallado? ¿Nunca has metido la pata? Entonces, ¿por qué esperas de los demás lo que tú mismo no eres capaz de hacer? Por eso Cristo nunca lo defraudaba, porque Él no esperaba más que lo que sabe que el hombre te puede dar. Y precisamente por eso le lleva a amar más para ayudar a esa persona a ir cambiando. Es al revés. Cuando tú enfocas el amor como Cristo lo hace con nosotros, ¿Cristo pone su confianza en nosotros? Si Cristo dijera, bueno, menos mal que la Iglesia va a salir de todo, no. Pero ¿qué hace Cristo, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea? Yo estoy a la puerta, esto se utiliza mucho para evangelizar, pero esto está dicho a una iglesia.
Y si tú coges lo que eso significa, significa que Cristo no está dentro, está fuera a la puerta, llamando. Una iglesia tibia que se creía que era, y el Señor le dice, tú te crees que eres, no sé lo que te crees que eres, pero desde mi punto de vista, tú eres ciega, miserable, pobre, y yo te digo que de mí compres. ¿Por qué te lo digo? Porque te amo. Porque te amo. Yo sí sé tu verdadera condición, pero tu verdadera condición no me impide amarte. Y por eso te digo lo que te digo, y por eso te hablo claro, y por eso quiero, porque lo que quiero es que cambies de verdad, no que tengas la, ¿cómo se dice?, la máscara de cristiano, pero tu vida espiritual esté paralizada. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque todo este cuadro, lo que nos debe de llevar, y es lo que espero que nosotros entendamos, es que todo esto nos lleve a una dependencia de Dios lo más total posible. Y no poner nuestra confianza en gente que en un momento dado te pueda fallar. Los podemos amar, podemos tratar con ellos, pero no sé si me entendéis, no estoy refiriéndome a que despreciemos o rechacemos a los demás. Lo que digo, el amor te lleva a estar con el otro y a estrechar lazos, pero no a confiar de tal manera que casi dependas de esa persona. Ese es el riesgo. Ese es el verdadero problema. Y lo vamos a necesitar porque, vuelvo a decir, cuando tú te coges y puedes coger más, leerte más textos de las advertencias que Cristo nos da. Y os digo una cosa, tal como yo lo veo, si habéis visto alguna película de estas de guerra, la situación puede llegar un momento en que sea, ¿sabéis lo que es un campo de minas? Pues, socialmente hablando, en este mundo, Satanás puede sembrar un montón de minas. ¿Y quién es el único que en un campo de minas, si tú no sabes dónde están las minas, te puede sacar de ahí? Si tú confías en tu intelecto o confías en, no te digo, en alguien que ha ayudado a poner las minas y te quiere llevar abajo, o confías en otra cosa, en el mejor de los casos corres el riesgo de ¿qué? De pisar una mina. Si tú confías en Dios y solo te fías de Él y aprendes en la práctica cada día a ser guiado por Él, Él te va a guiar. Y a lo mejor tú quieres ir para la derecha, que te habrá pasado más de una vez en tu vida, y estás muy empeñado en ir por la derecha porque parece que espiritualmente tienes que ir por la derecha y tal, y el Señor te dice no. Y tú estás ahí como casi luchando contra Dios, hasta que al final el Señor te dice, tú verás, pero si te vas por la derecha, te vas para el otro barrio. Hazme caso o no, tú decides. Nuestra dependencia final tiene que ser del Señor, hermano. ¿Por qué además? Bueno, fijaos, si seguimos leyendo podemos sacar un par de cosas más importantes de todo esto. Dice, aquel que pone carne por su brazo, es decir, que se apoya en la carne, en las fuerzas humanas y no en el Señor, y su corazón se aparta del Señor,
Porque el problema es que cuando tú empiezas a confiar en las fuerzas humanas, aunque tú no lo quieras, tu corazón se aparta de Dios. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto es muy interesante. La retama es una especie de matojo, de mata, de color verde, creo que da una florecilla como amarilla, y crece en los sequedales, en el desierto. Entonces está habituada a eso. Está tan hecha a eso que dice que no verá el bien, aunque venga lluvia y venga el bien y tal, ella está solo ahí en el sequedal. ¿Qué nos da a entender esto? Que el hombre, o la mujer, cuando digo hombre lo digo genérico, el hombre que aprende a confiar en las cosas del hombre y en lo que hay en este mundo, nunca se va a dar cuenta cuando llegue la bendición espiritual. ¿Qué le pasó a los escribas y fariseos cuando vino la primera vez Jesús? Y se supone que conocían la Torá. La conocían hasta tal punto que cuando Herodes les pregunta dónde tenía que nacer el Mesías, no lo dudan, en Belén de Judá. Fíjate si sabía. Pero a esos mismos el Señor les dice, si vosotros sois hijos de Abraham, es decir, si sois de la fe, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué mis palabras os resultan raras? ¿Qué pasa? O como les dice a otro grupo en otra ocasión, vosotros hijos de Dios, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y se lo está diciendo a gente que conoce la ley. Ah, parece ser que el Señor conoce a los que son suyos, porque no es cuestión de religiosidad. ¿De qué te sirve venir aquí, alabar, bendecir al Señor y tal, si luego sales por la puerta y todo lo que has hecho aquí es fingido? No. Dios es real. Y Dios quiere que tú tengas una relación con Él real. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando tu relación es fingida, pero tú en realidad, en lugar de contar con Dios, y tenemos muchas cosas que aprender en la práctica diaria con Dios. A veces queremos saber cosas sublimes y tal. Dios te lleva paso a paso, hermano. Yo he aprendido más cosas y a veces más gordas en el día a día, incluso en los fracasos en mi trabajo, por ejemplo, que a veces estaba hecho polvo y ha venido el Señor y me ha rescatado. He aprendido más con eso que en muchos cultos. Porque es un trato directo de tu Dios contigo. Y eso es lo fundamental. Porque si no tienes ese trato, acuérdate de la retama. Tú te vas a amoldar al mundo. Te vas a amoldar a... ¿Cómo se suele decir? Ay, no me viene ahora la palabra. A la rutina eclesiástica o lo que sea. Estás cómodo ahí. No quieres que te saquen de ahí. Y te crees protegido ahí. Pero cuando llegue la época dura, primero, ¿qué vas a hacer?
Si tú estás acostumbrado a las cosas del mundo, igual que la retama está acostumbrada al desierto, cuando venga Cristo, cuando venga la verdad espiritual, ¿la vas a reconocer o no? Y Satanás es especialista en coger las cosas de Dios y torcerlas. Por eso va a enviar por delante falsos profetas, falsos Cristos, para confundir y para que la gente esté bien mezclote ahí de cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios. ¿Cómo vas a poder distinguir lo que verdaderamente es de Dios de lo que no lo es si tu comunión con Dios está debilitada o no existe? Si no has aprendido en la práctica, y en la práctica significa en las cosas que te pasan cada día, porque tú mismo, porque a todos nos pasa, yo he dicho antes, a lo mejor tú confiabas en alguien y de pronto te defrauda, porque has confiado en él y no en tu Dios. Amén. Dios es el único que te va a indicar dónde están las minas, pero tú no las ves. Satanás las ha sembrado para que tú no las veas. Sin embargo, dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. ¿Veis? En contraposición al que confía en el hombre, el que confía en el Señor. Versículo 7. Y el 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El árbol que está plantado junto a una corriente de agua, incluso en la sequía, si por debajo hay agua, aunque arriba haya mucho calor, sus raíces están en el río de la vida. Hablemos con simbología espiritual. Y aunque por fuera haya mucho calor, él no va a dejar de dar hoja verde. ¿Por qué? Porque tiene agua abajo. ¿Pero esto qué implica? Echar raíces en Cristo. Y cuando tú estás bien agarrado a Cristo, cuando Cristo es tu proveedor, Cristo te proveerá en cada momento, pase lo que pase. Venga calor, venga abundancia. Pero algo en diferencia con lo que he dicho antes de la retama, que es quizás lo que más me interesa. Si tú te acostumbras como la retama a apoyarte en las cosas del mundo, no vas a ser capaz de discernir cuando venga la bendición de Dios. Se te va a pasar. Pero si tú estás bien anclado, bien enraizado en Cristo, tú vas a tener, como los profetas, hermanos, si es que lo tenemos todo ahí. ¿Qué profetas, por ejemplo, el mismo Jeremías que estamos leyendo? Jeremías lo tenía incluso por traidor a su pueblo, porque les dice, no confiéis en Egipto, no os apoyéis en las fuerzas de los hombres, que mira que Dios va a destruir. No, ¿cómo va a destruir el templo? Este no es un verdadero profeta, este es un falso profeta. Y hoy también pasa, hermano. Seamos sinceros. Todos queremos que nos profeticen cosas bonitas. El Señor te dice, tú eres la rosa de Pitiminí, de no sé cuánto, tú eres una columna de no sé qué, eso son verdaderas profecías todas. Pero como el Señor venga a ti y te diga, hijo, corrige esto porque esto te va a llevar al huerto. Uy, no sé yo no me fío mucho de este profeta. Nuestros gustos, nuestra carne puede filtrar. Fíjate en los siervos, habría tantas lecciones que se podían sacar aquí.
muchas veces entendemos muy mal la palabra manso. De Moisés se nos dice que era muy manso. El tío se cargó a uno de los egipcios y se enfrentó a Faraón y tal. Menudo manso. Y claro, entendemos por manso el que simplemente se deja dar golpes por todos lados. Pero bíblicamente al menos no se refiere tanto a eso. Bíblicamente, manso como el cordero es aquel que es capaz de recibir una herida. Es decir, que cuando alguien te venga, te confronte y te haga daño, pero por amor, para confrontarte, para que cambie, en lugar de ponerte en tu orgullo, esto también lo vemos en David. Saúl, cuando le vino Samuel, todo eran excusas, todo eran pegas. Y yo soy el rey, yo soy Saúl y no tolero esto. Pero cuando el profeta Natán va a David y le dice, mira, un hombre hizo esto y esto y esto, y el otro, eso tiene que pagarlo. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Le escoció, le hizo daño, pero lo despertó. Y como verdaderamente él amaba a Dios, dijo, tienes razón. Él como rey podía haber dicho, Natán, te voy a cortar el pescuezo, como sí hicieron con Jeremías, que lo metieron en la cárcel, porque no querían escuchar lo que Jeremías les estaba diciendo de parte de Dios. Y no lo querían escuchar, ¿por qué? Porque esa gente no estaba en sintonía con Dios. Lo dice el propio Jesús cuando le dice también a escribas y fariseos que si fuerais de Dios, mis palabras entenderíais. Y en otro sitio dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es decir, antes de venir a mí hay una labor previa del Espíritu Santo trabajando a esa persona. ¿Y cómo puede estar trabajando a esa persona si esa persona no tiene relación con Dios? ¿Veis cómo la palabra de Dios nunca se desdice? Está todo perfectamente armonizado en el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata? De que tenemos que cuidar como un tesoro precioso nuestra relación con Cristo. Porque es a través de esa relación preciosa con Cristo que lo recibimos todo. Todo lo demás depende de eso. Y el árbol que está plantado junto al río de la vida, yo creo que se entiende bien el simbolismo, es el que recibe pase lo que pase. Pero el otro no. Y eso es lo que nos permitirá, cuando la situación se ponga muy oscura, no va a ser la iglesia, no va a ser el pastor. Todos podemos fallar en un momento dado. Todos estamos para aprender, yo también. Es Cristo quien te guía, Cristo quien te salva, Cristo quien te ilumina, Cristo quien te da para aportar a los demás. Pero es Cristo. Nunca endioséis además al pastor, porque como me entere os doy con la silla en la cabeza. Aleluya. Dice, en el año de sequía no se fatigará. Y luego dice, y terminamos ya, que ya me parece que nos hemos colado mucho, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra de las cosas, incluso sobre todo en las películas así de amor y eso se dice mucho,
sigue tu corazón. Lo llevas claro, macho. El corazón, según el punto de vista de Dios, es engañoso y perverso. Así que no te fíes de tu corazón, fíate más bien del Señor. Como dice Proverbios, ni siquiera te fíes de tu propia prudencia, sino fíate del Señor de todo tu corazón. Y Él te hará descubrir también incluso tus fallos secretos y tus cosas. De verdad, es un camino. Mira, y termino con este texto, para que veáis cómo todo Antiguo, Nuevo Testamento, todo está bien enlazado cuando, tal como dice 1 Corintios, lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. Y solo el hombre espiritual nacido de nuevo puede entender ciertas cosas. Si no, no, es imposible. Pero hay un versículo que también está en el Nuevo que dice: el justo por la fe vivirá. Y dice más, por fe y para fe. Es decir, el camino cristiano básicamente es un camino de, a través de la fe, crecer en confianza en el Señor. Es un crecimiento donde Cristo es el centro de tu vida. Aleluya.